Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Amados hermanos, hemos estado viendo a lo largo de varias semanas, lo que hicimos un parón, 9 marcas de una iglesia saludable, 9 marcas de una iglesia sana. Y hoy en la escuela bíblica vamos a seguir con algunas de esas marcas que aún nos quedan por compartir. Hoy vamos a estar viendo de forma breve y sencilla el tema de la membresía, un entendimiento bíblico de la membresía, y estaremos viendo también un entendimiento bíblico de la disciplina en la iglesia. Esos son los 2 temas que vamos a estar meditando en esta mañana. Muy bien, sin más demora, comencemos definiendo qué es la membresía. Es un tema súper importante, muy descuidado en muchas iglesias. La membresía de la iglesia es el compromiso formal de un creyente con una comunidad local de fe. Lo vuelvo a repetir. Podemos definir membresía como el compromiso formal de un creyente con una comunidad local de fe. Ahora, alguien dirá, bueno, el término membresía no aparece en la Biblia. Es cierto que no aparece tal cual el término membresía, pero aunque el término membresía como tal no aparece en la Escritura, no obstante, cuando leemos los escritos del Nuevo Testamento, vemos que parece ser, amados hermanos, que en las iglesias del Nuevo Testamento mantenían ciertas listas de personas, tales como por ejemplo la lista de las viudas sustentadas por la misma iglesia, tal como leemos en 1 Timoteo, puede abrir su Biblia, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 9. En este contexto, el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo para que coloque en una lista a las viudas que en verdad lo son, a las viudas que estaban prácticamente desamparadas, sin familia, sin nadie que podía atender a estas mujeres. Y notar lo que escribe el apóstol Pablo. Primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 9. Dice así la Escritura: sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. O sea, aquí podemos ver que Pablo dice que pongan una lista a las viudas que en verdad lo son. Por tanto, podemos entrever que había una lista en esa congregación donde se sabía quién eran las viudas. Hay una lista con las hermanas que eran viudas. También, por ejemplo, podemos ver en el Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 18, vamos a leer el versículo 15 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. En este contexto, el mismo Señor Jesucristo está tratando acerca del tema de la disciplina en la iglesia. Ese es el contexto de este párrafo, de esta porción. Notar lo que expresa el mismo Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17, notar bien. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo dice como último remedio ya, cuando a alguien se le amonesta una y otra vez, con testigos, etcétera, etcétera, el Señor Jesucristo dice que se exprese en la iglesia, en la congregación. Evidentemente, amados hermanos, en este contexto la iglesia no son todas las personas que vienen, ¿sí? Porque hoy, por ejemplo, pueden venir aquí a este local muchas personas a sentarse. Pero la pregunta, son miembros realmente miembros de esta iglesia local?
Pues no, evidentemente no. ¿Sí? Y cuando Cristo expresa dilo a la iglesia, es porque hay un número concreto de miembros que son parte de la iglesia local. ¿Mm? Por tanto, amados hermanos, de alguna forma vemos varios textos, varios pasajes en el Nuevo Testamento que sugieren que las iglesias locales tenían algún modo de identificar a sus miembros. Sabían quiénes pertenecían a sus congregaciones y quiénes no. Por ejemplo, otro texto de la Escritura lo podemos leer en la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice así el texto sagrado. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Notar esta expresión. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La pregunta, como todos bien sabemos, yo soy pastor de la Iglesia Bíblica de Badalona, ¿sí? De esta pequeña congregación. Yo me debo a la congregación, a la iglesia, ¿sí? A los miembros de esta iglesia. El Señor no me va a pedir cuentas de otras iglesias locales. Yo no soy responsable. Si a un hermano nos visita algún día o va viniendo, pero sin ser miembro, yo no soy responsable delante de Dios de esa persona como pastor. Sí debo predicar el Evangelio, enseñarle la Biblia, pero hermanos queridos, los pastores debemos apacentar a la grey de Dios que está entre nosotros. Es una congregación concreta, un número de personas concreto. ¿Mm? Por tanto, en todos estos pasajes y otros más que no vamos a leer, podemos ver de que los ancianos, los pastores, sabían identificar quiénes eran miembros de su iglesia y quiénes no. ¿Sí? Creo que esto se entiende, ¿verdad? Ahora, la importancia de la membresía. Amados hermanos y hermanas, la membresía proporciona una estructura y apoyo para el crecimiento espiritual y el servicio mutuo. En otras palabras, un cristiano, salvo por gracia, debe congregarse en una iglesia local. No puede ser que uno sea cristiano y viva al margen de la iglesia local. Debe congregarse en una iglesia local concreta. Una iglesia que sea fiel a la proclamación del Evangelio y enseñe fielmente todo el consejo de Dios. Pero no podemos ir por libres. El cristianismo no es una vida que cada cual vive como bien le parece. Debemos congregarnos en una iglesia local. De hecho, todo lo que Dios hace, amados hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace en el contexto de la iglesia local. Y después veremos, cuando estudiemos la carta a los Efesios, que hoy iniciamos una serie de predicaciones en la carta a los Efesios, veremos cómo Dios desarrolla su plan, su propósito en el contexto de la iglesia local. Pero parece ser que los cristianos no hemos entendido bien la importancia tremenda que tiene la iglesia local en el plan y propósito de Dios. Por tanto, la membresía proporciona una estructura y un apoyo para el crecimiento espiritual de nuestras almas. No se puede crecer espiritualmente al margen de una iglesia local. Es cierto que el crecimiento lo da Dios. Es obra soberana de Dios. Es por la gracia de Dios. Pero siempre en el contexto de la iglesia local. En torno a la iglesia local podemos crecer espiritualmente. Podemos animarnos unos a otros, podemos estimularnos unos a otros a las buenas obras y al amor. Y también podemos servirnos unos a otros. La vida cristiana es servicio. Parece ser que esto también se ha olvidado en el mundo cristiano. La gente quiere ser grande. Doctor en ciencias bíblicas, ¿sí? Reverendo. El mayor título para un pastor, para un anciano, para un creyente es siervo. De hecho, Cristo, el mismo Cristo, siendo Dios hecho hombre,
vino a servir al hombre. ¿Cuánto no más nosotros vamos a servir a Dios en primer lugar y también a nuestros hermanos, especialmente a nuestros hermanos que pertenecen a nuestra misma iglesia local? Debe haber un servicio mutuo. Y eso, hermanos, no puede haber servicio mutuo, no puede haber crecimiento espiritual como corresponde, según la Escritura, al margen de una iglesia local. Es imposible. La membresía bíblica significa compromiso. Otro punto que también se ha olvidado en gran parte del mundo llamado cristiano evangélico. La falta de compromiso es algo que circula, que permea gran parte del mundo llamado cristiano. Uno quiere venir a la iglesia, escuchar la palabra, adorar al Señor, pero no quiere compromiso. No quiere tener compromiso con la iglesia local. Pero eso es antibíblico. No lo verás en ningún texto de la palabra de Dios. La membresía bíblica, por tanto, implica compromiso. Las Sagradas Escrituras, amados hermanos, nos instan, nos mandan a congregarnos de forma regular para que podamos considerarnos unos a otros, estimularnos unos a otros a las buenas obras y al amor, como expresa el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Esto está en la Biblia. No me estoy inventando lo que estoy diciendo. Está en la Escritura. La membresía, amados hermanos, no es simplemente tener un registro con nuestro nombre, como que somos miembros de una iglesia local. No es simplemente un sentimiento emocional. La membresía debe ser el reflejo de un compromiso vivo y real, si no, no tendrá ningún valor. Uno puede estar inscrito en el registro de membresía, en la lista, soy miembro de la iglesia bíblica tal. Sí, pero si no tienes compromiso con esta iglesia local, pues quizás no eres un miembro verdadero de esta iglesia. Como he dicho, amados hermanos, la membresía debe ser el reflejo de un compromiso vivo y real. Se debe adquirir un compromiso serio con la iglesia local en la que se es miembro. Esto es importante. La membresía también implica tomar responsabilidades. La membresía implica tomar responsabilidades. Algo que también en la época en la cual vivimos, en esta sociedad caída, corrompida, pues uno no quiere tener responsabilidades. Dice un autor lo siguiente: la práctica de la membresía de la iglesia entre cristianos tiene lugar cuando los cristianos se aferran los unos a los otros con responsabilidades y en amor. Los miembros, amada iglesia, tenemos la responsabilidad no solamente de servir en la iglesia local con nuestros dones y ministerios, sino también de comprometernos a cuidarnos y a corregirnos dentro de la comunidad local. Y por supuesto también el miembro de la iglesia local debe estar dispuesto a recibir instrucción, corrección y disciplina. Algo que tampoco quiere la gente, ¿verdad? Pero está en la Biblia. De hecho, Cristo es el primero que habla de la disciplina bíblica en Mateo capítulo 18. Cristo es el primero en hablar de la disciplina en la iglesia local. Después los apóstoles desarrollan este tema en sus cartas. Ahora veremos también el tema de la disciplina bíblica. La disciplina, como hemos dicho y como veremos, se debe realizar en torno a la iglesia local, a los que son miembros. Yo no puedo disciplinar a uno que nos visita. Entiéndanme. Eso no tiene base bíblica ninguna. Yo no puedo disciplinar a una persona que está viniendo y visitando la iglesia. Yo no soy su pastor oficialmente. Yo soy un hermano de él en la fe, si es creyente, pero no soy su pastor. ¿Mm? El pastor debe velar y practicar la disciplina bíblica con los que son miembros de la iglesia.
Como he dicho antes, lo vuelvo a repetir, el Señor no me va a pedir cuentas por otros cristianos de otras iglesias aquí en la misma Badalona. Me pedirá cuentas de la iglesia bíblica de Badalona, de los que son miembros de esta pequeña congregación. Los líderes tienen la responsabilidad, por tanto, de guiar, cuidar a la congregación, y los miembros deben someterse al liderazgo pastoral. Oigan bien, siempre que el pastor se someta a la Biblia. Hay muchos pastores circulando por ahí que no se someten a la Biblia. Pero cuando el pastor se somete a la Biblia, los hermanos deben someterse al pastor. La membresía implica, por tanto, la responsabilidad de cuidar las necesidades físicas y espirituales de los demás hermanos, proporcionando amor y apoyo unos a los otros. Notad lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Escribe Mark Dever. Mark Dever es un teólogo, pastor, que es el autor de este libro titulado 9 marcas de una iglesia saludable. Y Mark Dever escribe lo siguiente: la membresía significa tomar responsabilidades. Proviene de nuestras obligaciones mutuas, según observamos los pasajes bíblicos que nos hablan de reciprocidad, amarse unos a otros, exhortarse unos a otros, servirse unos a otros. La membresía también, amados hermanos, como hemos dicho, incluye la aceptación de la disciplina eclesiástica como un medio para la restauración y la pureza de la fe. Por otro lado, los miembros de la iglesia local deben comprometerse con la misión y visión de la iglesia. Los miembros deben estar comprometidos con la visión y la misión de la iglesia de hacer discípulos y proclamar fielmente el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el tema de la membresía. Aquí en esta iglesia bíblica de Badalona solemos practicar lo siguiente: si alguien quiere ser miembro, debe pasar un tiempo prudente, 5 o 6 meses asistiendo regularmente a la iglesia, haber sido bautizado, haber puesto su fe en Cristo antes, evidentemente, tener buen testimonio. Tampoco vamos a tener miembros en la iglesia a cualquiera que venga, ¿sí? Sino a personas que hayan puesto su fe en Cristo, que sean cristianos, que tengan testimonio, que hayan sido bautizados, que pasen por un proceso de 5 o 6 meses o más, si es necesario, y después de ese tiempo deben pasar por unos estudios, por un discipulado, para que conozcan lo que creemos y confesamos y predicamos desde este púlpito. Y después uno puede ser miembro y servir con sus dones y talentos en la obra del Señor. Pasamos al segundo tema, amados hermanos, un tema que también, pues, parece que hoy en día es un tema tabú en las iglesias cristianas, pero es un tema fundamental en la palabra de Dios. Y por tanto, como iglesia bíblica, que nos llamamos, debemos someternos a la Biblia, debemos predicar la Biblia, debemos vivir conforme a las sagradas escrituras. Y por tanto, amados hermanos, como bien sabemos, la disciplina bíblica pues es algo importante en las iglesias locales. Definamos en primer lugar qué es la disciplina. Dice un comentarista lo siguiente: en un sentido amplio, disciplinar es enseñar. En un sentido más estricto, algunas veces la disciplina es correctiva. En el sentido aún más estricto, a veces ocurre esto, cuando se amonesta una y otra vez a los hermanos y no se arrepienten, a veces implica el acto de excluir de la membresía de la iglesia y excluirlo también de la participación de la cena del Señor a alguien que profesa ser cristiano, pero que ha caído en pecado grave y no demuestra arrepentimiento, no quiere abandonar su pecado. La disciplina bíblica en la iglesia local es el proceso mediante el cual los miembros de la iglesia
se corrigen. Oigan bien, esto es importante. La disciplina en la iglesia local es el proceso mediante el cual los miembros de la iglesia se corrigen y se mantienen en la senda de la pureza y la santidad. Ahora, como todos bien sabemos, el propósito de la disciplina en la iglesia, amados hermanos, es preservar la pureza de la iglesia, es restaurar a los pecadores y promover la salud espiritual de la congregación. Incluso podemos ver, amados hermanos, que la disciplina bíblica refleja el carácter de Dios. Como todos bien sabemos, Dios creó todas las cosas para su gloria. Dios creó el universo, el cosmos para su gloria. Dios creó al hombre para su gloria. Dios escogió a Israel para mostrar su gloria. Finalmente Dios creó la iglesia, aunque mejor dicho, la iglesia forma parte del plan eterno de Dios. Pero Dios es el creador de la iglesia de Jesucristo. Y Dios crea la iglesia para que también pueda cada vez la iglesia reflejar el carácter de Dios, tal como ha sido revelado en las Santas Escrituras. La disciplina ayuda, por tanto, a la iglesia de Jesucristo a reflejar fielmente el carácter de la gloria de Dios. En otras palabras, cuando en una iglesia local se lleva a cabo la disciplina, según el patrón bíblico, se está dando gloria a Dios. Se está restaurando al hermano. Y estamos reflejando al mundo el carácter de Dios. ¿Para qué la disciplina? Uno puede preguntar, ¿para qué? Para que el carácter santo y amoroso de Dios pueda verse más claramente y brillar con más intensidad. Ahora bien, Iglesia del Señor, ¿cuál es el proceso de la disciplina bíblica? Lo podemos leer. Os invito a Mateo, capítulo 18, versículos 15 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 en adelante. Dice así el texto sagrado. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí podemos ver la disciplina en el contexto de la iglesia local. La disciplina bíblica sigue un proceso escalonado, comenzando con una confrontación privada, luego una confrontación con varios testigos y finalmente, si es necesario, presentarlo a la congregación. Este proceso es el proceso que el mismo Cristo, oigan bien, el mismo Cristo instituye y busca siempre la reconciliación y la restauración. La autoridad en la disciplina. La autoridad para llevar a cabo la disciplina en la iglesia recae muy especialmente en los líderes de la iglesia local y en última instancia en la iglesia local. De hecho, pasa mucho a menudo esto lo siguiente, amados hermanos. Imagínense que dos hermanos se discuten, por decirlo así. ¿Dónde suelen ir? Al pastor. Eso no es bíblico. No tiene base bíblica. Hemos leído en Mateo 18 el proceso. Si tu hermano peca contra ti, ve y intenta reconciliarte con él. Si no lo hace, entonces puedes llamar a uno o dos hermanos más. Intentar buscar la reconciliación con amor y respeto. Si el hermano no se quiere arrepentir y sigue enfadado pues habrá que presentarlo a la iglesia local. Ahora sí, a la iglesia, a todos los miembros de la iglesia.
Y si ya ante la iglesia no se arrepiente, pues hay que tenerlo por alguien que no ha conocido a Dios. ¿Mm? Es el proceso que el Señor Jesucristo establece. ¿Cuál es la motivación para la disciplina bíblica en la iglesia? La motivación, amados hermanos, para la disciplina no debe ser el castigo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Vemos en el día de hoy muchas congregaciones que malinterpretan la disciplina bíblica. Vemos de que hay algunas iglesias que ni siquiera practican la disciplina en la iglesia local. Por otro lado, hay otras iglesias, otras congregaciones, que cuando un hermano cae, van a castigar al hermano, van a destruir al hermano. Son muy severos. Las dos cosas son antibíblicas. El no practicar la disciplina es pecaminoso. Es pecado porque lo establece la Escritura. Pero también es pecado, cuando alguien cae, machacarlo y castigarlo duramente, sin base bíblica. Amados hermanos, la motivación para la disciplina no debe ser el castigo, sino el amor y el deseo de restaurar al hermano que ha caído. La disciplina bíblica busca la corrección y el arrepentimiento. La disciplina ayuda también a mantener la pureza y la integridad en la iglesia, previniendo el pecado y asegurando que la congregación viva en conformidad con los estándares bíblicos. Además también, oigan bien, amados hermanos, la disciplina protege el testimonio de la iglesia local ante este mundo, ante esta sociedad. 1 Timoteo 5:20 expresa lo siguiente: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. La disciplina en la iglesia debe llevar a los creyentes a vivir en santidad, en pureza y también en integridad. El objetivo final de la disciplina bíblica es, como hemos dicho, la restauración del miembro disciplinado. La iglesia debe estar, por tanto, dispuesta de nuevo a recibir al arrepentido, a ofrecer perdón y reconciliación. La disciplina, como hemos dicho, afecta en el testimonio de la iglesia ante el mundo. La iglesia que practica la disciplina, según el patrón de las Sagradas Escrituras, demuestra un compromiso con la verdad de Dios y la santidad, lo cual puede influir de forma positiva en su testimonio público ante esta sociedad. Concluyo, amados hermanos. La disciplina lleva a la iglesia a vivir en santidad y en pureza. Y recordemos de que esta es la voluntad de Dios. A veces veo a creyentes que están buscando cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál será lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué dice la Biblia? Primera a Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? Vive en santidad. Apártate de lo mundano. Vive para la gloria de Dios. Esa es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Por tanto, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad de vida. Y la disciplina bíblica aplicada según la Sagrada Escritura va a restaurar al hermano y va a dar gloria a Dios. Concluyo. Todo proceso de disciplina debe hacerse con amor y misericordia. Esto parece también que se ha perdido mucho en el mundo llamado cristiano evangélico. Algunos llevan la disciplina a un castigo horrible, a despreciar al que ha caído. Eso es terrible, amados hermanos. No debemos despreciar al hermano que ha caído. No debemos arremeter contra él como si fuera un monstruo. La disciplina debe hacerse con amor. Dios es amor. La iglesia debe andar en amor y también con misericordia, considerándote a ti mismo, porque también todos podemos caer. El objetivo es restaurar al hermano, no hundir al hermano.
Pues hasta aquí, amados hermanos. Ha sido breve el estudio.